Bienvenidos y bienvenidas a la Semana de Comunicación. El día de hoy nos encontramos en la presentación del libro Medios Nativos Digitales en América Latina, Enfoques, Retos y Experiencias. Nos encontramos con Ricardo, Tania y Pablo, que nos contarán un poquito acerca de este libro. Primero bienvenidos a los tres. Qué gusto es estar aquí con ustedes en esta semana, que en realidad es enriquecedor para todos los estudiantes de la carrera de comunicación. Primero quiero preguntarle a Ricardo un poquito, ¿qué te motivó a hacer este artículo y tener la coordinación de Tania y Pablo? Bueno, hay que indicar que tengo una relación con la Salesiana desde hace mucho tiempo, como profesor aquí, después ya trabajando en investigación, con el grupo de investigación, ¿no? Ya más, externamente, recibí la invitación de participar en esta publicación, porque aparte es algo que he estado trabajando en mi doctorado. Estoy terminando el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en periodismo, y mi tesis es precisamente sobre el rol de las redes sociales y los medios nativos digitales en procesos de, movilización social, ¿no? Entonces fue un contexto bastante interesante el que me encuentro en investigación y la invitación para participar en esta publicación. Pues creemos que, y aparte era importante poder contar ese rol que cumplen los medios nativos digitales en procesos sociales, ¿no? En la movilización social, y cómo se convierten en referentes también ya en una nueva forma de hacer periodismo. Y tal vez nos puedes contar como esta nueva forma de comunicar, esa nueva forma de periodismo que tú comentas un poco en el artículo. Bueno, la parte, central de esta investigación era empezar a entender a los medios nativos digitales ya no como un periodismo alternativo, sino como una forma de periodismo real, es decir, como ya sistemas de comunicación que se instalan, que tienen mucha presencia, y aparte que empiezan a ser una forma de referencia de periodismo de investigación. Entonces hay toda una movilización intelectual también en empezar a pensar el periodismo de calidad, ¿no? Cuando hablamos de periodismo de calidad, ¿de qué hablamos de periodismo de calidad? Y cuando respondemos esa pregunta y empezamos a ver en la realidad de los medios de comunicación, resulta que ese periodismo de calidad se está haciendo mucho en los medios nativos digitales, es decir, en portales autónomos que rompen con el framing de los grandes medios de comunicación y empieza a hacer periodismo de investigación. Es decir, mucho de Pandora Papers y otros casos de periodismo de investigación han salido desde portales de investigación. Es decir, desde periodistas que se han reunido con una idea de hacer periodismo serio y empiezan a salir, ¿no? Entonces, en la investigación, en mi reflexión, es sobre todo una disertación teórica también aplicada a América Latina y Ecuador, me planteé esa pregunta, ¿no? Es decir, cómo los portales de periodismo de investigación empiezan a ser unos referentes en periodismo de calidad. Y ahí fue cuando encontramos casos muy interesantes en Perú, en México, en Argentina, que empiezan a ser un referente de periodismo de investigación. Y en Ecuador, casos específicos como GK, como Wambra, por ejemplo, medios nativos digitales que no solo hacen investigación, sino que empiezan a tener reconocimiento sobre su trabajo periodístico. Es decir, ya no tenemos trabajos periodísticos renombrados o premiados en los medios de comunicación tradicionales, sino los portales autónomos de medios digitales empiezan a ser el referente de periodismo de investigación. Entonces, el enfoque fue ese, es decir, empezar a ver cuál es el rol de los medios digitales en el panorama de la comunicación. Y evidentemente también tengo un posicionamiento teórico frente a esto. Tenemos muchos portales, pero nos interesa ver aquellos que tienen una posición más de periodismo y acción, es decir, un periodismo que movilice, un periodismo que contribuye a procesos de educomunicación, por ejemplo. Entonces tenemos a GK, tenemos a Wambra, tenemos a Plan B, por ejemplo, que hacen un periodismo que está muy vinculado con causas también. Es decir, por ejemplo, las causas feministas en Wambra, en GK, en Plan B, con periodistas que tienen perfiles de esto, empiezan a ser referentes respecto a estas temáticas. Entonces, ese es el posicionamiento también que tenemos en esta investigación, ¿no? Es decir, empezar a ver no solo a los medios de comunicación como un campo profesional, sino como un campo de transformación.
y también de participación, como hacen esto de las organizaciones, que es importante como resaltar que ahora en estos nuevos escenarios que presenta la comunicación, que un medio sea que nos brinde esa participación es como importante. Y tú como autor, ¿qué retos encontraste al elaborar este artículo? Digamos, como es parte de un proceso de investigación, teníamos ya bastante información a la mano, ¿no? Es decir, habíamos identificado portales, cuál ha sido su framing periodístico, por ejemplo, es decir, cómo enfocan su información. Eso nos resultó, digamos, muy sencillo. Lo difícil es entrar a los medios como tal, ¿no? Es decir, poder tener información de primera mano para entender cómo es su sala de prensa. Es decir, estamos acostumbrados a las lógicas de una sala de prensa tradicional, pero resulta que muchos medios de comunicación, sobre todo digitales, ya no tienen la tradicional sala de prensa. Es decir, las nuevas tecnologías que modifican el quehacer periodístico también. Y un aspecto importante que creo que es importante resaltar, cómo los medios nativos digitales también se convierten en nuevos campos de trabajo, digamos, o campos profesionales para los estudiantes. El campo de la comunicación en los medios tradicionales o el campo profesional es realmente muy reducido en Ecuador. Es decir, cuando hacemos un mapeo de cuántos medios de comunicación tienen, cuántos periodistas estamos produciendo, realmente nos enfrentamos con una problemática bien seria. Y resulta que estos campos de comunicación que salen precisamente de las escuelas de periodismo están, digamos, poniendo su énfasis también en generar propuestas autónomas de comunicación. Es decir, campos profesionales que periodistas se unen y dicen, bueno, no tenemos campo para hablar de esto, vamos a hacer algo nosotros mismos, con posibilidades efectivamente de poder tener financiamiento, con proyectos de investigación. Es decir, es una interesante reflexión también para ver esto, es decir, también para ver los alcances que tenemos los periodistas en el campo profesional. Y ahorita, para que nos comenten un poco, Tania y Pablo, ¿cómo ha sido ustedes esta experiencia como docentes de la carrera de comunicación en la UPS, participar y hacer como que ese tema sea interesante para los estudiantes? Bien, primero hay que señalar que somos parte del grupo de investigación en la comunicación, sí, el GIEC-1, y habíamos efectivamente planteado un proyecto de investigación que consistía en levantar información de lo que son medios nativos digitales en América Latina y de manera específica también hacer un aterrizaje de en qué sentido INDI también está aportando en la formación de periodismo alrededor del tema de lo que significan medios digitales. Entonces, nuestro primer trabajo fue hacer como un levantamiento de cuáles son como los medios que responden a ciertas características particulares. Por ejemplo, ya Ricardo lo mencionaba, o sea, esto que significa periodismo a profundidad, esto que significa periodismo ciudadano, ¿sí? Esto que significa periodismo de investigación, porque me parece que los medios nativos digitales tienen una ventaja sobre los medios tradicionales y es que no tienen la urgencia del publicar, no necesitan la primicia. Esto permite recuperar nuevamente el sentido propio del periodismo, que es el trabajo de investigación periodística, que es el trabajo a profundidad, ¿no? Que es este tema pausado de reflexionar, de investigar, pero sobre todo también es este periodismo que significa esta vinculación con la ciudadanía, es decir, no tiene sentido escribir por escribir nada más. En ese marco, entonces, nosotros levantamos, digamos, un mapeo de medios en América Latina y el esfuerzo fue tomar contacto con todos ellos. Por ejemplo, cuando Ricardo decía, le invitamos a Ricardo no porque haya sido un colega de la carrera nada más, sino porque él viene trabajando ese tema. Y de hecho, algunos colegas de América Latina empezamos a tomar contacto y decirles, miren, estamos en esta iniciativa y lo que nos interesa es que empiecen ustedes efectivamente a aportar a una publicación. Tomamos contacto con los medios nativos digitales en América Latina, con algunos. Obviamente, varios nos dieron respuesta, hubo otros que no, digamos, no tuvimos respuesta de ellos, y hubo otros que nos dijeron, miren, nos encantaría, pero estamos a full. Sin embargo, digamos, creo que lo interesante fue que hay mucha gente que creyó efectivamente, que le apostó, ¿no es cierto? Es decir, nos interesa efectivamente compartir lo que venimos produciendo, reflexionando, y de ahí, digamos, cogimos efectivamente los aportes, ¿no? Y Tania, también nos puedes contar un poquito tú cómo ha sido esta experiencia que, como hablaba Pablo, como la participación de varias personas que ya, con colegas tal vez. Bueno, si bien, como Pablo bien lo decía, este es uno de los resultados
que nosotros obtuvimos después de haber ejecutado casi 2 años, puede ser como 1 año, 8 meses de proyecto de investigación. Entonces, porque primero, claro, el ser parte de un grupo de investigación requiere, exige, implica también, digamos, trabajar con todo lo que tiene que ver con esta vinculación un poco incluso hasta externa, desde la universidad un poco incluso hasta externa. Entonces, dentro de nuestro proyecto, cuando nos planteábamos y decíamos, perfecto, vamos a trabajar los medios nativos digitales por todas estas lógicas que los colegas explicaban. Si bien nos hemos caracterizado en trabajar los medios siempre desde esta visión funcionalista de la comunicación, que ha sido muy clásica y que aún todavía se mantiene, estos han sido estos nuevos escenarios en los que nosotros hemos querido aportar desde la academia. Y por eso, evidentemente, el libro que ustedes ahora lo pueden ver y lo pueden revisar y palpar y tomar, digamos, como referencialidad de esta investigación. Entonces, casi 1 año, 8 meses en el que nosotros decidimos recolectar, esta recolección de este libro tiene 11 artículos divididos en 3 secciones. La primera sección hace un abordaje de lo que significa el panorama como tal de los medios nativos digitales. ¿Sí? Hay 3 colaboraciones puntuales en esta primera sección. 2 de ellas es una visión ecuatoriana, una es una visión argentina, que aborda precisamente el entender cómo están los medios nativos digitales, cuáles han sido como los enfoques, los trabajos, desde sus contextos y perspectivas. El segundo gran aporte que tiene este libro es la experiencia. Nuestra segunda sección es desde la experiencia y aquí están 5 experiencias puntuales. Como decía Pablo, que ha sido enriquecedor poder trabajar desde estas experiencias, porque hemos trabajado con GK, ya lo mencionaba Ricardo, contamos la experiencia de GK y todo el aparataje que tiene GK para hacer verificación de datos. Contamos con chequeado.com de Argentina, ¿sí? Laura Sommer en persona habló con nosotros y nos explicó sus procesos también de verificación de datos y de chequeado de información y de discursos políticos, porque se inicia un poco la experiencia. Está la Barra Espaciadora, que también es de acá de Ecuador, está Huayca de Perú, que también son medios nativos digitales y que han aportado, digamos, a esta forma de hacer periodismo, ¿sí? Con estas características propias de lo digital. Y está Mutante de Colombia, que también es un gran aporte. Entonces, digamos, esta segunda sección lo que hace es precisamente como compartir contar diferentes realidades de los mismos medios digitales. Ajá. Sí, que es a veces muy complejo entender cómo los medios digitales trabajan. Pues este libro recopila todas estas 5 experiencias enriquecedoras. Y finalmente, la última sección precisamente aborda la perspectiva de los retos. ¿Sí? ¿Qué retos muestra el periodismo digital, los medios digitales, como en la actualidad, en la contemporaneidad, en nuestras cotidianidades? Y hemos querido abordar los retos desde 3 experiencias específicas con una cobertura específica como tal. Es decir, optamos por trabajar la movilización del año 2019 contada desde 3 perspectivas, desde Wambra, desde la periódica, ¿sí? y desde Infinito, es decir, desde nuestra propia plataforma como universidad. Entonces, esto nos muestra que precisamente tenemos todavía varios retos, porque entender que el periodismo digital pues va mutando, va cambiando. Ricardo lo decía, es importante entender como estos procesos de transformación que la comunicación y el periodismo ha tenido, y finalmente es verdad, nos damos cuenta que cambia todo el tiempo. Entonces, este libro lo que hace es otorgarnos esta posibilidad de mirar un panorama general, la experiencia, y de aterrizarnos sobre todo en cuáles son los retos que nosotros debemos seguir trabajando desde la academia. Entonces, hemos logrado un poco, digamos, entender la vinculación, entender la investigación y entender la docencia. Y para finalizar, ¿qué mensajes darían a los estudiantes que ya se están por graduar de la comunicación? O sea, los desafíos que nos esperan ya para la investigación, porque como tú dijiste, es un cambio, o sea, todo va cambiando y nos enfrentamos siempre a diferentes realidades que tal vez
entre colegas podemos compartir y como apuntar a una visión de comunicador. Bien, yo ahí me atrevería a plantear dos cosas. Una, la primera es plantear que efectivamente la publicación esta no es simplemente la idea de difundir nada más, sino que sea un artículo en algo que permite efectivamente generar el debate, ¿no? Esto de hecho lo logramos generar porque los artículos que están ahí han sido arbitrados por colegas de otras universidades y de otras latitudes. Y más allá del arbitraje, digamos, fue efectivamente el poder estar en esta dinámica de discusión de en qué punto está el periodismo y en qué punto está efectivamente esta nueva dinámica que tiene que ver con lo digital. Entonces, digamos, creo que desde allí uno de los primeros retos, no solamente creo que para los estudiantes, sino inclusive para los mismos colegas de la carrera, sí es el poder entender que esto es un pretexto para entrar a discutir cuáles son efectivamente los retos que como docentes tenemos frente a la formación de nuestros estudiantes. Porque creo que ahí un reto atraviesa mucho por la discusión de la actualización permanente. Yo suelo decir también esta idea de tener más mundo, es decir, hay que entender que toda la dinámica digital sí tiene que ver con toda la tecnología, pero esa tecnología se sustenta en un proceso de conocimiento, en un proceso de producción de ciencia. Es decir, yo no puedo vincular el tema técnico o pensar el tema técnico aislado del tema del conocimiento, de la ciencia. Yo no puedo solamente pensar en la producción, sino pienso en el contenido. Entonces, es decir, es cómo yo logro efectivamente articular eso, pero a la vez, cómo efectivamente voy entendiendo cuáles son las transformaciones no solo tecnológicas, sino hay una serie de transformaciones de carácter social, de carácter cultural, de carácter ideológica. Entonces, es que creo que si los colegas y los mismos estudiantes no logramos entrar en esta dinámica y entender que hay una transformación, insisto, tecnológica, cultural, social, ideológica, política inclusive, si no logramos entender esos contextos, vamos a quedar por fuera. Entonces el llamado más bien es decir, abramos los ojos, estemos más atentos, estemos pendientes y veamos que espacios como la producción o espacios como un simple libro, por decirlo de alguna manera, no es nada más que un pretexto para empezar a discutir. Creo que es importante, y creo que el aporte, ya Ricardo lo mencionaba, el aporte de este periodismo es que el pretexto es discutir, y discutir significa efectivamente intercambiar opiniones, criterios, que la lógica es la construcción de la misma democracia como tal, ¿no? Ricardo, tal vez un mensaje para los estudiantes. Bueno, creo que es importante, creo que la publicación precisamente hace mostrar esto que menciona Pablito, el mostrar un panorama más allá de los medios tradicionales, ¿no? Es decir, a veces como estudiantes estamos muy centrados en hacer periodismo y desde los medios tradicionales, ¿no? De esos referentes con los que hemos crecido. Y creo que el libro logra mostrar cuál es ese panorama actual del periodismo y de los medios de comunicación y cómo el periodismo de calidad, el periodismo de investigación empieza a ser un referente en los medios nativos digitales, ¿no? Es decir, ese periodismo que ya deja de responder mucho a unas estructuras económicas de poder, ¿verdad? Y empieza a ser un periodismo un poco más autónomo, es decir, finalmente empezamos a ver una perspectiva, un enfoque de periodismo mucho más a profundidad, mucho más de investigación, que se empiece a bancar cosas, es decir, que empiece a abordar cosas problemáticas, ¿no? No desde el interés del medio de comunicación en enfocar, en dar atención a una sola noticia. Entonces, yo creo que para los estudiantes, creo que es un interesante aporte en la medida que les permite ver esto, ver un panorama más allá de los medios tradicionales, ver el que pueden hacer un periodismo de investigación comprometido con causas que no se jueguen tus propias posiciones personales que tenemos frente a muchas cosas. Y vamos a empezar a motivar también el que desde iniciativas universitarias se puedan generar ejemplos de periodismo. Wambra surgió así, surgió con unos Wambras de una facultad queriendo hacer periodismo y ahora es uno de los principales portales de periodismo independiente, reconocido con muchos premios, por ejemplo, por sus enfoques. Entonces, creo que también nos permite como motivarles a los chicos, decirles, mira, hay que hacer periodismo de investigación, no tenemos campo en los medios tradicionales seguramente porque es un campo que está saturado. Bueno, vamos a poder hacerlo, pero de esta forma también. Muchísimas gracias, Ricardo, Tani y Pablo, por este espacio que en realidad sí nos motiva a investigar, a participar, porque se nos presentan muchos desafíos en el futuro. Muchas gracias a los que nos están viendo y nos vemos la siguiente.
Chao.